Esto está bueno. Ok. Tengo varias clases que me falta terminar. Me falta terminar de explicarles el proyecto bueno, creo que el de Tepic, habíamos visto algunas cosas, la evolución. El proyecto me decían de Ciudad del Carmen también. Pero bueno, vamos a hablar de Álvaro Siza el día de hoy, si me lo permiten. Álvaro Siza para mí es el arquitecto más importante vivo, ¿no? Para mí Álvaro Siza tiene esta evolución de... Yo siempre hablo que la arquitectura se divide en dos ramas principales, la arquitectura de Le Corbusier y la arquitectura de Mies. Vamos a ver si aclaro mis ideas. La arquitectura de Le Corbusier, me refiero yo a esa arquitectura libre, ¿no? Esa arquitectura del concreto. Ahorita estoy hablando, hemos estado revisando esta casa, la casa Shodan, para el proyecto de Monterrey. Entonces, esta es una de las últimas obras de Le Corbusier, ¿no? Una plástica mucho más sólida, ¿no? El concreto ya como un material dominante en la obra de Le Corbusier. Las últimas obras, de hecho, no sé si alguna vez vieron esta capilla, la capilla de Fermini. Esta obra se terminó de construir en el 2000, ¿qué sería? 2012 aproximadamente, ¿no? Entonces son de estas últimas obras de Le Corbusier concreto, ¿no? Y me refiero yo a que la arquitectura la divido yo en dos tipos porque uno de los tipos es la Le Corbusiana, que diverge en todas las formas de concreto, abstractas, arquitecturas mucho más plásticas, ¿no? Esa sería como la definición. Después de Le Corbusier nos sigue Alvar Aalto, ¿no? Le Corbusier es del 1987 y Alvar Aalto es de 1898, fíjense. Es 11 años, ¿no? 11 años más joven que Le Corbusier. Pero cuando me refiero a que Aalto sigue con la arquitectura plástica de Le Corbusier, alguna vez estuve yo acá. Esto es Aynátzalo. Es el ayuntamiento del pueblo. Entonces, pueden entender, ¿no? La forma en la que yo veo la arquitectura o en la que se puede analizar, entender con estas formas más plásticas, que en sus cuestiones espaciales pues también son muy ricas, ¿no? Porque son muy diversas, la composición de estos espacios. Fíjense, te da una libertad más que nada, ¿no? Una libertad escultórica, plástica, formal, pues la verdad muy rica. Y la otra arquitectura que podríamos decir que es la arquitectura de Mies, ¿verdad? La arquitectura de Mies es la arquitectura rigurosa, es la arquitectura ordenada, sencilla, es la purista, es la técnica, ¿no? Podríamos hablar de la arquitectura de Mies como la arquitectura tectónica. Vamos a repasar otra vez ese concepto para que a todos nos quede más claro. No lo hemos visto en mi charla, pero tectónico y estereotómico. Porque para hablar de Siza tenemos que entender primeramente estas dos ideas, ¿no? Estos dos conceptos. Entonces, utilizo siempre este texto que te dice estereotómico, que viene del griego esterios, que significa sólido, para empezar, ¿no? Entonces, vamos relacionando las ideas, ¿no? La solidez. La solidez, ¿no? Y cuando estemos hablando de Siza, ¿no? Va a aparecer ahí. Entonces, del griego esterios, que significa sólido. Ayer estuve en un restaurante griego, en teoría. En lo constructivo se refiere al mampuesto. ¿Qué es el mampuesto? Es la mampostería, ¿no? Es la técnica constructiva de la mampostería, que significa colocar elementos constructivos que pueden ser ladrillos, que pueden ser piedras, que puede ser barro, ¿no? Entonces vas generando mampostería, ¿no? Un muro mampuesto. Entonces,
te dice, en lo constructivo se refiere al mampuesto, al apilamiento de partes que cargan y que por medio de la compresión transmiten los esfuerzos al suelo. Es lo telúrico y a la vez lo oscuro. Sí, lo que viene de la tierra. Lo oscuro, cosa curiosa, ¿verdad? Dice, en palabras de Alberto Campo Baeza, entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera continua en un sistema estructural continuo y donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la piedra, ¿no? Esta arquitectura que posa sobre la tierra, dice, la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Eso es bien interesante, ¿no? Porque nos va a hablar de que la arquitectura estereotómica se relaciona siempre con la sustracción más que con la adición de partes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la arquitectura estereotómica, ¿no? Yo la relaciono muchísimo más con Le Corbusier, ¿no? Hasta terminar en Ronchamp. Y bueno, toda la arquitectura que podría surgir a partir de Le Corbusier, esta arquitectura que bueno, toda, ¿no? Toda basa sus orígenes en los órdenes clásicos, pero podríamos ver a Louis Kahn y lo mismo, ¿no? Louis Kahn con sus obras son estereotómicas en su mayoría, ¿no? Fíjense las últimas cosas que estuvo haciendo por allá en la India, ¿no? Arquitectura de muros de mampostería, de ladrillos que nacen de la tierra, ¿no? Que es de la tierra. Entonces, estamos entendiendo pues esas relaciones que no podría existir Louis Kahn sin existir Le Corbusier. Entonces dice Campo Baeza, entiendo por arquitectura estereotómica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de manera continua, ¿no? Y siempre les pongo ese ejemplo, por ejemplo, si analizamos cualquier obra estereotómica, entendemos las cargas, cada uno de estos elementos, cada uno de estos ladrillos, como decía Louis Kahn, ¿no? Que cada ladrillo quiere ser algo más. Cada uno de estos ladrillos están enviando sus esfuerzos de manera axial, ¿no? En el eje vertical, cada uno de ellos trabajando fundamentalmente, dice Baeza, a compresión, y sus esfuerzos se transmiten al final, ¿no? Hasta la tierra. Entonces, ahorita vamos a ver las diferencias de cómo se comportan las estructuras tectónicas. Entonces dice, aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera continua en un sistema estructural continuo y donde la continuidad constructiva es completa. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. Es la arquitectura que busca la luz, que perfora sus muros para que la luz entre en ella. Es la arquitectura del podio, del basamento, del estilóbato. Son puros elementos constructivos, ¿no? Arquitectura griega y romana. Buscamos podio. Son todos estos elementos que le permiten a la arquitectura desplantarse, ¿no? Son las bases de las columnas. Fíjense cómo el podio es este elemento que unifica todas estas columnas, y después sigue el basamento ya de la columna, ¿no? Nos dice del basamento, del estilóbato. El estilóbato también es un elemento constructivo, ¿no? Que es... Fíjense, el estilóbato pareciera que es la última parte de la plataforma. El estereóbato son estos dos elementos al inicio, que todo conforma pues, la plataforma, ¿no? Y después las plataformas, ahorita voy a voltear. ¿Se alcanza a ver este observatorio Maya por acá? Si salgo de la... Ah, perfecto. Es que ahorita les voy a enseñar la vista. Estamos bueno, estoy entre Cancún y Playa del Carmen y hay un observatorio Maya por aquí. Entonces, ahorita vamos a ir a verlo. Y es muy pertinente todo esto, ¿no? Entonces, dice, es para resumirlo, la arquitectura de la cueva, y aquí ustedes van a entender por qué me apasiona tanto esta idea, ¿no? De la arquitectura masa pesante. Más adelante vamos a ir a los cenotes. Les voy a compartir quizá algunas imágenes de cenotes en los próximos días a través de las redes sociales. Y yo siempre les digo que el cenote es el ejemplo fundamental de la arquitectura en la naturaleza, ¿no? Porque la arquitectura fundamentalmente es espacio y es luz. Y cómo penetra la luz dentro de las cuevas oscuras, pétreas, rocosas, es lo interesante, ¿no? Es el mecanismo que vamos a utilizar para que la luz penetre, porque la arquitectura sin luz no puede existir, ¿no? El humano necesita luz para poder habitar. Entonces, nos regresamos un poco para acá.
Entonces dice, una arquitectura estereotómica, la gravedad se transmite en masa de una manera continua, en donde la continuidad constructiva, en un sistema estructural continuo, donde la continuidad constructiva es completa, donde todo trabaja fundamentalmente a compresión. Eso me interesa mucho, ¿no? Porque los elementos constructivos del muro de mampostería están trabajando fundamentalmente a compresión, ¿no? Las cargas las vas transmitiendo y cada ladrillo te trabaja, ¿no? Y te aprieta al otro, ¿no? Te comprime al otro. Prácticamente toda la historia de la arquitectura está constituida por edificios en que esto es axial, ¿no? Con muros masivos de piedra o de ladrillo se conformaban los recintos y al llegar a la cubierta, los arcos, las bóvedas y las cúpulas aparecían como inventos formales, capaces de hacer que todo aquello constituyera un espacio cerrado en continuidad. Y me gusta mucho mostrarles siempre el Panteón de Agripa. El Panteón de Agripa pues es uno de los edificios más importantes de la humanidad y tiene esta condición, ¿no? Tiene esta condición estereotómica de estos muros de ladrillo que están soportando al final esta gran cúpula que fue por mucho tiempo, ¿no? La cúpula más grande del mundo. Y me sirve también muchísimo porque a la hora de estar viendo los cenotes, juguemos siempre con estos lenguajes abstractos, ¿no? Ustedes imagínense que tienen su pieza cerrada, fuerte, y a esa pieza cerrada, fuerte, la vamos a llegar a penetrar para poder habitarla, ¿no? Entonces, es una analogía, ¿no? Directa de lo que es, el Panteón de Agripa, ¿no? Este habitáculo que realmente lo que nos dice Baeza, ¿no? Es que la historia de la humanidad eran muros de mampostería, en donde esos muros de mampostería al final llegabas y le colocaban las cubiertas, ¿no? Con sus arcos, sus bóvedas. Entonces, es tratar de cerrar el espacio en continuidad a través de una cubierta, ¿no? Y la diferencia entre la tectónica, que es la que nos llevaría a pensar en la arquitectura miesiana, ¿no? Por aquí me quedó. Toda la arquitectura que se constituye a partir de la unión de elementos, ¿no? Por ejemplo, la casa Farnsworth. Si vemos una fotografía, este es un render. Esta es una fotografía, ¿no? En la arquitectura de tectónica, vamos a ver que la definición que dice tectónico del tecton, del griego, carpintero o constructor. Su verbo correspondiente es tektainomai. La arquitectura tectónica la van a relacionar ustedes con la carpintería. Dice, este último se relaciona con el taxan sánscrito que se refiere a la habilidad técnica de la carpintería. El término se refiere también a cualquier artesano que trabaje todo tipo de materiales duros excepto el metal. El papel desempeñado por el tecton dará lugar finalmente al papel del constructor maestro o arquitecton. La tectónica se convierte en el arte de unir cosas. Esto es bien interesante, ¿no? Porque es la conjunción de elementos. Arte entendido como técnica en todo su conjunto, que indica tanto tectónica como ensamblaje, no solo de las partes de un edificio, sino también de objetos e incluso obras de arte en su sentido más amplio. Cuando leo esta parte, me recuerda esta arquitectura ¿cómo se llama este italiano veneciano? Recuérdenme, es una palabra, su nombre siempre se me va. ¿No es Bernini? No, contemporáneo. Contemporáneo. Ah. Ajá. Siempre se me olvida. Luigi Nervi, no. Es un arquitecto muy concreto, muy plástico, ¿no? Muy escultórico también. A ver, jóvenes, apóyenme. ¿Pero el que es también escultor? ¿Será? Sí, puede ser. A ver, arquitecto. ¿No es Luis Fonsi? No. Bueno, no es contemporáneo, ya está muerto. ¿Cómo se llama este? Luigi, no. Arquitecto concreto, Venecia. No es Vanvitelli.
Barnitelli. Aquí me tiene que salir. ¿Cómo puede ser? Carlos Carpa. No lo vi por ahí, pero... no sé qué me recordó. Pero bueno, siempre que leo esa parte, ¿no? Como que recuerdo a esa unión de elementos. La arquitectura de Carlos Carpa me recuerda esa idea porque siempre funciona, aunque no sean elementos constructivos tan vistos. Tantos elementos en su obra me hace entender, ¿no? Como que cada uno de estos escalones es una escultura, la puerta, la columna. Entonces todo está jugando al unísono, ¿no? Y en la arquitectura tectónica eso es lo importante, que todos los elementos independientes en su composición realmente forman un todo. Entonces, me lo recuerda, ¿no? Y te dice aquí, en Structural Construction and Tectonics, Edward Seckler definió la tectónica como una cierta expresividad producida por la resistencia estática de la forma constructiva. Resistencia estática de la forma constructiva, ¿no? Como estos elementos que trabajan más a tensión, ¿no? En donde las cargas las están empujando en distintos sentidos, no solamente en el sentido axial. De tal modo que la expresión resultante no puede ser explicada solo en términos de estructura y construcción. Es una arquitectura relacionada con la tensión, la ligereza, la inmaterialidad y la luz. Dice, en palabras de Campo Baeza, entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza de la gravedad se transmite de una manera sincopada en un sistema estructural con nudos, conjuntas y donde la construcción es articulada. Es la arquitectura, o sea, leñosa, ligera, la que se posa sobre la tierra como alzándose de puntillas. Es la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. Es la arquitectura de la cáscara, la del ábaco, es, para resumirlo, la arquitectura de la cabaña. Ok, entonces, entendiendo un poco esto, ¿no? Vemos que la arquitectura que desarrolla Mies con este edificio, ¿no? del IIT, desemboca en esta arquitectura ligera, transparente, de sistemas constructivos, en donde pueden leerse los sistemas constructivos. Es un lenguaje que les digo, se inspira también en todo el orden, el orden clásico, pues por la repetición, ¿no? De estos elementos, estos órdenes clásicos. Y la arquitectura de Le Corbusier, que también se inspira, ¿no? En los órdenes clásicos, pero de una forma muchísimo más sólida, mucho más abstracta. Entonces, ahora sí, ¿alguna duda, algún comentario sobre esto? Porque vamos a analizar algunas de las obras de Sisa. Entonces, de Le Corbusier se nos vienen todos los altos y los Louis Kahn, ¿no? Entonces, la arquitectura de estos jóvenes pues no pudo haber sido independiente a Le Corbusier. Entonces, hasta en la obra del Kimball, ¿no? Tanger City, también en Ahmedabad. Y cuando yo pienso en Sisa, pienso en esto, ¿no? Pienso en estas esculturas vivas, pienso en esta arquitectura del objeto. O sea, cuando veíamos Ronchamp, cuando ves Ronchamp desde arriba, en estas perspectivas que se entiende más la pieza completa. Déjenme ver si encuentro una Ronchamp aérea. Esto, ¿no? Fíjense cómo se entiende perfectamente este carácter de pieza, este carácter de una pieza aislada en medio del paisaje, en medio del bosque. Ronchamp tiene todo un complejo que no se lee, que no son tan conocidos. Tiene unos edificios, me parece que de Renzo Piano por allá abajo, ¿no? Entonces, y luego tiene unas como las villas, ¿no? o las habitaciones de los sacerdotes que trabajan ahí. Pero bueno, entonces este carácter de objeto lo vamos a relacionar muchísimo con la arquitectura que vamos a aprender de Sisa. Dice, la relación entre la naturaleza y la construcción es decisiva en la arquitectura. Esa relación, recurso permanente de cualquier proyecto, es para mí una especie de obsesión. Qué belleza, ¿no? Cuando los arquitectos tenemos obsesiones, cuando la gente tiene obsesiones y no solamente tiene la obsesión, sino trabaja para desarrollar esa obsesión.
siempre fue determinante en el curso de la historia y sin embargo tiende hoy a una progresiva extinción. Es muy duro, jóvenes. Ahorita estuve ayer en Tulum y se los digo a ustedes, me causó una especie de malestar, ¿no? El ver todas estas edificaciones en medio de la selva, ¿no? En medio de toda esta vegetación pues, tan bonita. Y es un poco hipócrita, obviamente, porque yo también trabajo muchas veces en estos contextos donde hay árboles y llega el desarrollador y los corta y luego llega el arquitecto y construye su casita, ¿no? Entonces, la arquitectura, insisto yo, es una cosa muy tóxica. El encontrar ese equilibrio entre naturaleza, artificio, construcción, es lo que todos debemos de buscar. Y yo creo que se reduce puede ser tu arquitectura buena o no, pero si la llenas de árboles, todo va a estar bien, ¿sabes? Si consigues hacer ese equilibrio entre la vegetación y tus muros de lo que tú quieras, todo va a estar bien. Entonces, y tratando de afectar lo menos posible, pues porque al final de cuentas la arquitectura se trata de eso, ¿no? De afectar lo menos posible el paisaje. Déjenme ver si les... Creo que se desconectó el micrófono, arquitecto. Arqui, No, no sé. todavía no. Hola, hola, hola. Ahí está, Ya ya ahora está. sí. A ver si agarra internet, jóvenes. Es que, pues obviamente, se trata de encontrar ese equilibrio entre lo construido y lo no construido. Entonces, yo sé que No, creo que se nos fue. Lo perdimos. No vimos nada, bro. No, ¿Ya al que no regresaste? veo nada. Toma No, una foto y ya no lo mira. Tu no, micro. no se escucha. Ujú. tengo dos opciones. Dejar la computadora, conectar el celular a Zoom y entrar ahí al observatorio Maya, eh, bajo el riesgo de que la calidad no sea muy buena. En teoría hay internet, O tomen unas fotos hay y ya con señal, eso. pero nada como entrar, nada como entrar. Eso sí, Eh, definitivamente. sí, no, nada como estar ahí. O sea, a ver, es que esta sería la única vez que podría yo compartirles esto. Me voy a ir de aquí y, la, y, la, y el PowerPoint se los puedo enseñar todos los días. Pero déjenme ver. A ver. Estamos aquí. Si yo me conecto a Zoom desde acá. Bueno, ahorita
creo que les puedo poner una foto del observatorio y puede ser igual. Pero bueno, ese observatorio maya es algo como esto. Observatorio. Y de hecho, en mi conferencia tengo un par de imágenes. Digo, no creo que sea este. No, es uno más chiquito. Digo, estaría de lujo llevarlos a este, ¿no? No, pero está muy bello. A ver, me regreso para acá. ¿Y verdad? Hola, hola. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Entonces, bueno, en esta charla que les decía, la primera parte, ya se las tengo. La próxima semana me recuerdan empezar a compartirles esta charla. Pero bueno, ¿Qué hay charla una es? parte aquí ¿Cuál? adelante, el muro pantalla y la arquitectura Ya, ya. introspectiva. Entonces, en esta diapositiva, este espacio esto está en Tulum, ¿no? Estamos muy cerca de aquí. Entonces, prácticamente les podría mostrar esto, ¿no? Que la arquitectura maya, pues como la prehispánica, la mesoamericana es fundamentalmente estereotómica, ¿no? Estereotómica y muy abstracta, ¿no? Esa es de las cuestiones que más me interesan en la arquitectura estereotómica. Esta idea de abstracción, les pongo siempre esta casa, la casa Ross Powson, es una de mis obras favoritas del maestro Wright, en donde cuando muestro esa imagen del observatorio maya, yo me imagino esta casa, ¿no? Como este elemento de piedra que emerge del desierto. Oiga, Arqui, Es lo importante. de hecho, Dígame. perdón. Hace poco vi una conferencia de Campo Baeza que la transmitieron y mostró un proyecto que se llama El Tecuán en México. Sí, Es lo sí, está sí. haciendo en colaboración y es la foto que pasó anteriormente, se parece más al Tecuán de Campo Baeza. ¿Cuál sería? La que está por ¿Este? Tulum, no, la otra, la que está en la presentación. Ah, la de mi presentación, Esa, esta. sí, Ah, sí, sí, claro. sí, 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 sí. el Y de Tecuán. hecho porque está en una roca, ¿no? Porque está en una roca Sí. y Sí, es porque súper es de interesante concreto. porque pareciera Ajá. que alguien vino y esculpió la roca. Claro, 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 claro. Y es esa idea, ¿no? Yo creo que lo tiene bastante claro. Es un mausoleo, ¿no? Eso es como un Sí, espacio correcto. contemplativo. ¿Ok? Vamos a hablar de Baeza. Y Baeza es vamos a llamarle, es un sisa, ¿no? Es un arquitecto que sigue con estos principios de la máxima sencillez, de entender la arquitectura como objeto. Baeza juega, ¿no? con las dos ideas de arquitecturas, con la arquitectura tectónica y con la arquitectura estereotómica, como lo vamos a ver en este primer proyecto. Esta casa de Chada Boa Nova, antes de Sisa viene Fernando Tábora. Entonces, todos debemos de tener bien presente algunas imágenes de la obra de Tábora, ¿no? Siempre entender el maestro detrás del maestro es una de las cosas que yo siempre les comparto, ¿no? A todos mis alumnos. Entonces, nunca se queden con el maestro, busquen al maestro detrás del maestro. Entonces detrás de Sisa detrás de Souto de Moura está Sisa y detrás de Sisa está Fernando Tábora. Entonces, este maestro que supo empezar a sentar las bases de la arquitectura regional, ¿no? De la arquitectura vernácula, pero con tintes del futuro. Entonces, aquí se alcanza a ver una planta de Tábora, fíjense qué bien está. Y hay una cuestión que yo todavía no entiendo y voy a tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Con los años.
sobre la arquitectura vernácula de Sisa y sus articulaciones en planta, ¿no? Las plantas de Sisa, y tienen que ver con el tema de la naturaleza, ¿no? Y yo creo que es así, ahí, así tan fácil se va a entender. La relación entre la naturaleza y la construcción es decisiva. Entonces, Sisa, me atrevo a pensar que con este afán de apegarse a la naturaleza, no hace tampoco una arquitectura de bloques sumamente sólidos, ¿no? Sino que tiene esta libertad que le da ser alumno de Tábora, que le da ser alumno de Le Corbusier, que le da ser alumno de Alvar Aalto, en donde las plantas, si uno analiza, por ejemplo, las plantas de Aalto, son muy libres, ¿no? No tienen esta condición ortogonal que tiene la arquitectura de Mies, ¿no? Y fíjense cómo vamos a ir de un lado a otro, ¿no? Entre la arquitectura racional, ordenada, repetitiva, sistemática, estructurada de Mies, pero cómo también esa limpieza y ese sistema puede mezclarse dentro de la arquitectura estereotómica, cosa que a mí me gusta y que es lo que yo estoy trabajando ya desde hace algunos años. Pero si vemos las plantas de Aalto, ¿no? Esta libertad en su arquitectura, esta libertad la va a importar y la va a hacer suya Sisa, porque tanto Aalto como Sisa están inspirados en la naturaleza, ¿no? Entonces, en la Casa del Té, tengo entendido que fue un proyecto que le asignó Fernando Tábora a Sisa. El proyecto se lo dan a Tábora, no lo puede tomar y se lo da a su alumno. Entonces, analicemos solamente de forma muy breve, ¿no? el partido, y tiene un esquema que me recuerda a la casa Steiner, ¿no? de Adolf Loos, ¿no? De la sección que habla de estos espacios que se comunican entre ellos, ¿no? Estos espacios que a través de la sección van intercalándose esto de acá, ¿no? Esto de acá, y que es muy pertinente, porque cuando hablamos de Campo Baeza, hablamos de la sección, ¿no? De la sección de las dobles alturas concatenadas. Entonces, esa sección de las dobles alturas concatenadas, esto es espacio, ¿no? Lo que acabamos de pintar de rojo es espacio continuo. Entonces, fíjense cómo en esta sección los espacios que están dentro de la misma área, ¿no? Divididos por un juego de niveles. Cuando ven ustedes la sección de la casa Steiner de Adolf Loos, es de donde Campo Baeza trabaja su sección que le llama Adolf Loos el round plan, ¿no? Entonces, déjenme ver. Tengo esta sección. Steiner. Bueno, no encuentro la sección que corta justamente por el distribuidor, pero es esto, ¿no? Cómo están uniendo los espacios en los distintos niveles. Esto puede parecer algo muy, muy obvio, ¿no? 100 años después, como todo, ¿no? Pero en el momento es un descubrimiento, como descubrir un nuevo elemento químico, ¿no? El jugar con esta ruptura de la caja en la que un nivel se conecta con el otro, trabajando la sección, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa acá, ¿se fijan? Es lo mismo que pasa en la Casa del Té. Y pues bueno, ¿no? El tema de la Casa del Té es también quizá una fusión entre sistemas constructivos, ¿no? Porque si hacemos esta lectura de estos muros sólidos blancos, se están uniendo con un sistema muchísimo más
pues vamos a decirle constructivo, carpintería, elementos de madera, la teja, perfiles de acero que interconectan los elementos, en fin. Estamos viendo dos lenguajes, ¿no? Dos lenguajes constructivos. El lenguaje constructivo estereotómico y el lenguaje constructivo tectónico. Algo que no va a ser tan característico en la obra de Sisa. Estas son sus obras tempranas. O sea, ¿cuántos años tenía Sisa cuando hace La Casa del Té? La Casa del Té, 1963, y Álvaro Sisa, ¿de qué año será? 33. 33 ¿para cuándo? Pues tenía 30 años, más o menos. Entonces, pues para que se den una idea, ¿no? Es un Sisa muy joven, pero que ya se empieza a entender ese gusto por la naturaleza. Y la naturaleza no significa trabajar solamente los materiales de la zona, ¿no? Porque mucha gente podríamos pensar en eso. Lo interesante también que puede ser trabajar con la naturaleza es trabajar simplemente con la topografía, ¿verdad? Porque aquí yo no veo que haya incorporado la piedra, por ejemplo, ¿no? No tiene unos muros de piedra, mamposteada y estas cosas, sino que trabaja con el concreto, con el hormigón, con la madera, con la mampostería de muros de ladrillo y los muros encalados o pintados de blanco sencillamente, ¿no? Pero empezamos a ver por qué es una obra maestra. Y ahí sí me encantaría escucharlos a ustedes, porque cuando uno está en una clase y le están hablando de una obra que le dicen es que esta es una obra maestra, muchas veces uno ni siquiera entiende por qué, ¿saben? Y ese diálogo entre las posturas pues, puede ser muy interesante, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Más adelante nos va a aparecer aquí Marco de Canaveses. Entonces, yo no recuerdo todavía si hubo un maestro que a mí me puso Marco de Canaveses o yo la descubrí en un libro. Marco de Canaveses es de mis obras favoritas, ¿no? De Sisa y en general de la arquitectura del mundo. Entonces, cuando te muestran Marco de Canaveses, yo estoy seguro que puede haber alguno de ustedes que diga, esto no me dice nada, arquitecto. O sea, esto no es la arquitectura que yo busco, no es la arquitectura que me llama, no es la arquitectura que se lee como potente, como interesante, como del futuro, como contemporánea, no sé. O sea, debe de haber alguno que no le diga nada, ¿no? Yo siempre digo que pensando en mi abuelita, que si mi abuelita va caminando por ahí no se imagina que es un templo, ¿no? Se pensaría que es una bodega o una otra cosa. Entonces, la condición poética también de Sisa no es tan sencilla, ¿no? Su arquitectura es sencilla, pero tampoco es tan sencillo que a todo el mundo le guste, ¿no? Que todo el mundo la entienda. Tiene que haber, me atrevo a decir, una sensibilidad y no sé, una nobleza. Es una arquitectura que está muy arraigada con los principios, ¿no? Con esta arquitectura vernácula. Alguna vez me encontré por ahí a Miguel Fisac. Me lo encontré en internet, ¿no? No vayan a creer que lo vi. Y Miguel Fisac tiene su casa. Bueno, que después Miguel Fisac también podríamos relacionarlo muchísimo con Sisa, ¿no? ¿Y por qué lo podemos relacionar muchísimo con Sisa? Por lo mismo, porque está basado en arquitecturas vernáculas, ¿no? Arquitecturas populares, regionalistas. Y en su casa, por ejemplo, ¿no? Estas arquitecturas populares realmente es lo que está influenciando directamente a Sisa, ¿no? Es una arquitectura muy arraigada en esta historia, ¿no? De los pueblos, de los pueblos mediterráneos, los pueblos portugueses, españoles, que después nosotros vamos a importar y que va a ser muy similar. Entonces, por eso es tan pertinente, ¿no? Por eso es tan pertinente porque no está lejos de nosotros la arquitectura de Sisa. La arquitectura de Sisa está en nuestra historia, ¿no? Todo el que tenga un poquito de sangre española, 5 o 6 generaciones detrás, tiene esta condición.
Entonces, pues hay una poética muy, muy bella, ¿no? Entre esta sencillez. Por eso cuando yo digo que me encantaría usar teja últimamente, es que vean cómo lo hace Sisa, ¿no? La magia de la teja tiene mucho que ver con la cubierta, no lo olviden eso, ¿no? Una buena cubierta te puede resolver la teja de manera bella, ¿no? Una mala cubierta, un techo ahí como sea, con losa, con un pecho de paloma sencillo, lo destruye todo. Pero estos techos de madera dialogan con la teja de forma brutal. Entonces, ¿cuál es el acierto de este proyecto? ¿No? En donde vemos que entramos y los espacios se van relacionando, ¿no? Con vacíos. Cuesta trabajo un poquito de leer la planta porque no alcanzamos a entender cómo están relacionados los distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, esta escalera. O sea, alcanzo a leer, por ejemplo, que yo bajo por acá, pero ¿hacia dónde llego? ¿No? Pareciera que está a la inversa. Fíjense cómo la planta de Sisa era lo que yo les decía, no se ven muros ortogonales. Se fijan cómo todo tiene un pequeño quiebre por ahí, como si estuviera medio chueco. Y tiene que ver con la roca, ¿no? Con las posiciones de las rocas que estaban en los perímetros, que los obligaba a ir haciendo algunos requiebres. Pero es que Sisa es muchísimo más libre de lo que es un arquitecto también normal. Una arquitectura que sigue este rigor estructural del módulo perfecto. Sisa no siempre lo ha respetado, ¿no? Y esa libertad pues le da también, no sé, como una connotación más difícil de encasillar. Es un arquitecto, hay un texto que se los recomiendo, de Galimatías. ¿Se acuerdan que les recomendé hace poco, hace no mucho, que leyeran sobre estos textos de Galimatías, y tienen uno sobre Álvaro Sisa? Por ahí debe de estar si lo buscamos. Y hablan de Sisa como dos animales distintos, ¿no? Un animal que trabaja con la razón y un animal que trabaja con el instinto. Entonces, Álvaro Sisa tiene esta condición, ¿no? Esta condición de mucho rigor en algunos momentos, pero de mucha libertad en otros. Veo esta fotografía y me hace recordar, no les terminé de mostrar las fotografías de Casa Natura, pero encuentro como esas relaciones, ¿no? Entre y pueden ver por qué digo yo que está muy inspirada mi arquitectura en Sisa, ¿no? Porque otra vez leemos ese objeto, leemos esa abstracción, ¿no? Ese juego de la luz, pero buscando también, tratando de apropiarnos de la naturaleza, aunque aquí sea artificial, porque la trajimos y la plantamos, pero la naturaleza, recuerden que es la topografía. Entonces, la topografía en este proyecto es fundamental, ¿no? Fíjense cómo tiene la línea del terreno, ¿no? Esta línea del terreno nunca la dejen, ¿no? Ahorita que estamos trabajando en proyectos con topografías complejas, es fundamental que siempre la tengan, ¿no? Que siempre la tengan dibujada, porque les ayuda a ustedes a entender cómo está implantándose su objeto. Entonces, la implantación en la arquitectura es la herramienta fundamental que tenemos para respetar la naturaleza. Entonces, más allá de ustedes de que sí, que estoy construyendo en Tulum, ¿y cuál es la piedra de Tulum? No, pues, ¿qué es esta? Y no sé qué. Ah, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que la incorpores. Pero es todavía más importante el tratar de respetar esa topografía y tratar de hacer la menor cantidad de cortes posibles y tratar de hacer la menor cantidad de rellenos posibles, ¿no? Y es una cosa muy sutil, pero muy, muy difícil. Yo a veces no lo he logrado. Por ejemplo, en Ajijic, la topografía que tengo, la calle era inclinada y el tratar de sacar ese equilibrio entre la banqueta, en que no se incline mucho la rampa, entre sacar los escalones,
Eso es lo delicado de la arquitectura. Por ejemplo, H Arquitectes. No sé si, bueno, los que han estado en los diplomados, en los talleres, han escuchado hablar de H Arquitectes. H Arquitectes acaba de dar una conferencia para Harvard. Escribámosle a ver si algún día los podemos traer acá, arquitectura avanzada, pero tienen unas obras muy, muy sutiles, muy sencillas y de una calidad que quisiéramos muchísimos alcanzar, ¿no? Y tiene mucho que ver con la implantación. Para mí esto es implantación, ¿no? El cuidado de respetar la banqueta, el de remeter tu pieza, que no rompas con ese flujo de la banqueta. Es una cosa, jóvenes, que yo les digo, en Ajijic no lo logré, se los digo ahorita. Logro una parte bien y una parte mal. La cochera me queda alta y el ingreso peatonal me queda a nivel. Entonces, yo sé que a veces se podrá y a veces no, pero lo que les quiero decir es que lo tienen que buscar, ¿verdad? Ahí está, Carlos, muchísimas gracias. Ahorita vemos qué es lo que dice Newton y todos ellos. Fíjate, dicen, la sabiduría del poeta es una segunda inocencia. Dice, soy un servidor del soberano Enialio, conocedor del amable don de las musas. De mi lanza depende el pan que como, de mi lanza el vino de Ismaro, apoyado en mi lanza bebo. No sé, dice, es célebre además porque escribió una pequeña pero profunda reflexión. Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y grande. Dicho aforismo lo retomó uno de los principales pensadores del siglo XX, Isaiah Berlin, para escribir su conocido ensayo de 1933, El erizo y la zorra. Para Berlín, el mundo, sobre todo el de los filósofos y de los escritores, se divide en dos tipos, los erizos y los zorros. Los erizos son aquellos que poseen una visión central sistematizada de la vida, un principio ordenador en función del cual tienen sentido y se ensamblan los acontecimientos históricos y los menudos sucesos individuales, la persona y la sociedad. El que tiene la información, ¿no? Los zorros son aquellos que tienen una visión dispersa y múltiple de la realidad y de los hombres y que no integran lo que existe en una explicación y orden coherente, pues perciben el mundo como una compleja diversidad. Mario Vargas Llosa, en una muy buena introducción al ensayo, nos dice lo anterior y agrega además, si bien Berlín se apresura a prevenirnos contra los peligros de cualquier clasificación de esa naturaleza, dado que ellas pueden ser artificiales y hasta absurdas, la suya no lo es. Todo lo contrario, muerde en carne viva y resulta iluminadora para entender dos actitudes ante la vida que se proyectan en todos los campos de la cultura. Erizos, Platón, Dante, Pascal, Hegel, Dostoyevsky, Nietzsche, Proust, Beethoven, zorros, Aristóteles, Shakespeare, Montaigne, Joyce, Goethe, Mozart. Un caso aparte es León Tolstoy, quien afirma, ¿han leído una carta de León? No es León Tolstoy, es Víctor Hugo, perdónenme. Un caso aparte es León Tolstoy, quien afirma, Isaiah Berlin va más allá de cualquier clasificación porque tiene el talento de un zorro y las creencias de un erizo. Era un zorro por naturaleza y un erizo por convicción. Vamos a la arquitectura. Hagamos otra leve exageración. Intentemos por el puro gusto, una imposible clasificación. Palladio, Gaudí, Barragán, Sumter, Mies y Alto son arquitectos erizos, ¿verdad? Sus ideas de arquitectura y sus ideas del mundo se simplifican en una idea total, reduccionista a veces, contundente otras. No pueden operar de otra manera. Jorge Luis Borges, erizo de erizos, decía, estoy condenado a ser yo mismo. Pregúntense ustedes, ¿verdad? Al final de esto, ¿qué son? Y zorros, Wright, Le Corbusier, Koolhaas, junto con sus escuderos holandeses, Johnson, el más zorro de todos. Hadid, y yo creo que Johnson se refiere porque también cambió mucho, ¿no? Hadid y Rafael Moneo son arquitectos que comparten una idea de arquitectura más múltiple y compleja, contradictoria a veces, pluralista a otras. Son arquitectos surfers, surfeó la ola del liberalismo, Rem Koolhaas. El arquitecto portugués Álvaro Siza es un arquitecto de difícil clasificación. Es quizás el León Tolstoy de la arquitectura. Erizo por naturaleza, zorro por convicción. Más erizo que zorro, siempre igual, siempre diferente. Nos encontraremos en él en esta y las siguientes dos entregas, dice. Bueno, la pregunta es, ¿verdad? Diríamos que erizos son los mies, ¿verdad? Y los zorros son los Le Corbusier, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde queda Álvaro Siza?
porque Sisa vamos a ver que tiene la obsesión, de explorar sus propias ideas. Por favor, Adi, ponle mute ahí. Ya están todos en mute. Entonces, Sisa tiene esta obsesión por explorar sus propias ideas, ¿no? Y por autolimitarse, podríamos llamarle, ¿no? ¿Por qué autolimitarse? Porque no es un arquitecto de distintas facetas tan libres, ¿no? Hemos visto algunas, pero aún así, dentro de sus propios límites, es sumamente diverso, ¿no? ¿Cómo puede cambiar completamente la forma, la estructura de su planta, la estructura de su sección, ¿no? La estructura de la elección de materiales, como lo hace en la Casa del Té, que otra vez, ojo, es de sus primeras obras. No vamos a recordar muchos Sisas de ese talante a lo largo de los años, pero lo que sí vamos a recordar son muchos Sisas cajas, son muchos Sisas piezas, cajas mágicas en lo que adentro están pasando cosas muy diversas, ¿no? Estamos aquí en 1984, Casa Avelino Duarte, algunas obras en donde me recuerda, fíjense, esta planta con estos espacios. Hemos hablado mucho aquí también de Extra Estudio, de Joao. Ya vieron ustedes su conferencia, ¿no? Próximamente va a estar compartiendo un proyecto ejecutivo completo. Lo va a hacer libre completamente, pero lo vamos a ver acá en Arquitectura Avanzada. Nos va a dar una pequeña charla para compartirnos el proyecto ejecutivo. Pero cuando ustedes ven las plantas, fíjense, ¿no? Portugueses al fin, ¿no? Portugueses Sisas. Cuando uno ve la planta de la Casa Vermela, ve esta planta, es imposible no encontrar esas relaciones. Analicemos brevemente, a ver si podemos, desde el ingreso. Ingresas, ¿no? Por acá, por acá. Me llama mucho la atención siempre las escaleras con Sisa. Trabaja esta condición. Recuerden también una cosa, Sisa es Barragán. Es imposible negar la influencia del maestro en la obra de Sisa. Entonces también en esas libertades a veces que tiene de las escaleras, como me recuerda a mí a veces a Lucio, cómo las ensancha en partes donde se ven y luego las oculta y las encierra entre muros. Entonces, este tipo de cuestiones, jóvenes, o sea, este tipo de cuestiones no es de erizos. Fíjense cómo está curvando ahí el muro, cómo está curvando acá el techo. Esto no es de erizos, ¿no? Eso no es de ese rigor miesiano completo. Esto es de Le Corbusier, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de que es difícil entender a Sisa, ¿no? Es difícil catalogarlo, pero es difícil también de analizarlo, ¿no? Sus proyectos parecen muy sencillos y muy obvios desde una perspectiva lejana, pero cuando te sientas a analizarlos, te das cuenta que tienen un grado de complejidad fuerte, ¿no? Un grado de complejidad brutal. Me lleva también a pensar en Fran Silvestre, en la casa en la ladera de un castillo, que es de las casas, buenos días, que vamos a analizar también en las próximas clases, porque Fran se merece también un estudio independiente. Estos espacios de la casa en la ladera del castillo en estas tres alturas, ¿no? Que ingresas y se van abriendo los huecos. Bueno, ingresas desde el sótano, pero aquí se abre una doble altura que te concatena esos dos niveles, que se puede entender mejor en esta sección. Cuando estemos hablando de Fran,
vamos a hablar también de Sisa, porque Fran trabajó en el despacho de Sisa y cuando uno hace lecturas, ¿no?, de estos espacios, alcances a entender, ¿no? Alcances a entender las relaciones maestro-alumno. Vámonos un poco más rápido para ver algunas imágenes. Este proyecto, Centro Gallego de Arte Contemporáneo, es de mis favoritos de Sisa y es de mis favoritos por la elegancia. Aquí sí trabaja con una piedra del sitio porque estás rodeado de estos edificios pues, del siglo XVI, del siglo XVII, que tienen esta misma piedra. Entonces, el Centro Gallego tiene para mí dos elementos fundamentales, que es el trabajo del material de la zona, de la piedra esa de la zona, y de la topografía, ¿no? Cómo viene esta plaza, cómo la corta Sisa de manera magistral, con esta pequeña rampa que unifica las dos cotas, ¿no? Tienes una cota y tienes otra cota. Entonces, pareciera que le hace un corte al terreno y ese corte lo manifiesta dentro del mismo volumen, ¿no? Como si fuera una serie de positivos y negativos, ¿no? En donde el corte al terreno lo representa en el volumen, ¿no? Vemos rápidamente el espacio y cómo llega con esta rampa que te unifica las dos cotas, ¿no? Entonces, son estos temas muy sutiles que un arquitecto que no tenga todavía ese ojo estudiado, pues puede ser que no encuentre belleza, ¿no? O que no encuentre, una vez más, esta cosa llamativa, extravagante que muchas veces buscamos en la arquitectura. Pero, cosa curiosa, las arquitecturas extravagantes de gente como, no sé, Bjarke Ingels o Herzog y de Meuron, están alimentadas de estas mismas. Herzog y de Meuron nos mostraba una vez Rafael Moneo, tienen un museo que cuando veo esas imágenes del Centro Cultural Gallego, déjenme ver si les encuentro qué museo es, porque no recuerdo el nombre. Es de Herzog, pero también otro de sus hijitos, que es pues, el gran Bjarke Ingels. Déjenme buscarlo acá. Me va a salir. Pero no, el que yo estoy buscando es de Herzog. Museo. Pero tienen dos edificios que yo veo muy alimentados de Sisa y en específico de acá, del Centro Cultural Gallego. Déjenme ver si encuentro el primero. Al final necesitaremos hacer una compilación de todas estas clases, sintetizarlas y meterlas en un librito. Este de acá. Son ideas mías, ¿no? Yo no le he preguntado a los arquitectos si realmente están o no están conectados, pero para mí, que soy un arquitecto que busca más esta sencillez y este purismo, es agradable ver esta obra de Herzog, ¿no? Porque no es tan conocida y no es tan llamativa como las otras, ¿no? Es una obra más calladita, más sencilla. Entonces, yo leo quizá en esas sustracciones esa relación que tiene hasta cómo accedes, ¿no?, a la caja, que curiosamente se vuelve blanca, ¿no? En el interior de Sisa, el tema de la luz, ¿verdad? Porque para Sisa esta integración con la naturaleza desemboca en el cuidado de espacios muy sencillos que están buscando fundamentalmente eso, ¿no? El cómo la luz los inunda. Estuve yo ya en un edificio de Sisa, voy a buscar algunas imágenes para compartírselas. Bueno, de hecho hay un video en YouTube, es un video vertical de estos que hice por allá en Argentina,
estaba yo en Rosario, y Álvaro Siza tiene una municipalidad ahí, como en Zainatzalo, el de Álvaro Alto, Siza tiene el suyo acá en Rosario, ¿no? Entonces, un edificio que también muy, muy sencillo, la gente podría ni siquiera darse cuenta, ¿no?, que es una obra maestra, y la forma en que la luz trabaja con el espacio, a través de estos trabajos en sección que les podría recordar a la Casa del Té de Guanoa, pues esa es la magia de Siza, ¿no? Esta arquitectura que aparentemente no te dice mucho, pero al mismo tiempo te evoca esta sensación de paz, que es lo más importante de tener en la arquitectura. Y ya con esto voy cerrando. Hay una frase del Tao que me gusta mucho, que te habla sobre los líderes. Te dice, los buenos líderes. Dice, de los buenos líderes, la gente no nota su existencia. A los no tan buenos, la gente les honrará y alabará. A los mediocres les temerán y a los peores les odiarán. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. Y quizá así es Siza, ¿saben? Quizá Siza es como los mejores líderes. No notamos su existencia, porque Siza tiene esta frase que dice, la buena arquitectura debe de parecer que siempre estuvo ahí, ¿no? Que no modifica nada, que no modifica lo existente. Y lo malo de eso es que no te vas a notar, ¿no? Es que no te van a ver tanto, es que no van a ver el edificio, no sé, si ponemos Bjarke Ingels, cualquier cosa bueno, hablaremos después de Bjarke Ingels, porque alguna vez Álvaro, que lo tendremos por acá próximamente, me habló de este museo, del Museo Marítimo, y me dijo que era espectacular. Y es muy callado, ¿no? Pero bueno, no toda la arquitectura de Bjarke es así. Mucha de la arquitectura de Bjarke es llamativa, ¿no? Se nota, te llama la atención, quiere ser disruptiva, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Y Siza no, me parece que Siza no quiere ser disruptivo, o quiere serlo, pero de otra manera. Pero como diría Lao Tse, ¿no?, como los mejores líderes, no los percibimos, ¿no? Sentimos que nosotros somos los generadores de esos avances. Entonces, la arquitectura de Siza, pues es muy sutil, ¿no? Es muy, muy callada, pero al mismo tiempo, para los ojos que saben ver, pues es muy bella, ¿no? Porque parece una ruina también acá, ¿no? E iremos viendo algunas más. La Facultad de Arquitectura de Porto para mí es compleja, ¿no? No crean que me encanta la Facultad de Arquitectura de Porto, porque no a todo el mundo le va a encantar Siza, y aunque te encante Siza, habrá obras de Siza que digas, no las entiendo tanto, pero otra vez, con ojos pues no sé, como que ven como una madre con cariño, empiezas a entender pues ciertas elegancias, ciertas sutilezas, la intervención en ese paisaje que estaba lleno de verde, y llegan estas cajas que parece que están quebradas, ¿no? Ya no sé si es la fotografía o si es Siza, porque si han visto, sí lo hace a propósito, ¿no? Rompe la caja, la desfigura, fíjense, generando ya un lenguaje que no, me imagino a Siza grabando un video, ¿no? Hablando de esta obra, y los comentarios, no sé, vulgares de gente que dice, pues es que eso qué, ¿no? Eso que te dice poco, o simplemente no me gusta, ¿no? No me llama, no va conmigo. Pero ya después, cuando empiezas a analizar este proyecto, lo estuvimos analizando para un proyecto en el diplomado, me parece que era una chica de Perú,
Ojalá que anduviera por acá. Y empiezas a analizar cómo llega esta gran barra en la parte de atrás y juega con la topografía, se encalla, la ves pero no la ves y solamente ves estas piececitas que están viendo hacia la calle. En fin, es una arquitectura mucho más delicada, yo insisto, ¿no? Que iremos viendo cómo está inspirada, pues también en la obra de Barragán, porque cuando yo veo esto y después me voy a Casillas, que yo sé que Casillas él puede decir que pues prácticamente que es una arquitectura de mera inspiración, ¿no? de lo que le brota a él, pero la arquitectura de Barragán no brotaba de la nada, ¿no? O sea, Barragán todos sabemos que se devoraba a la gente, ¿no? Se devoraba a todos, a pintores, arquitectos, artistas, y de ahí obtenía, y obviamente de los mismos lenguajes vernáculos, pero obtenía cosas de otras cosas, no de la nada, ¿no? Y bueno, hay algunas casas de Casillas por ahí, algunos pequeños momentos que podríamos entenderlos, ¿no? Como muy, muy relacionados, muy relacionados. Entonces, la nada crea, la nada construye. Jóvenes, comentarios finales, me tengo que ir. Pues nada, yo la verdad es que la arquitectura, la arquitectura de Sisa la comparo mucho con la alta cocina, ¿no? O también, sí, que es aquella que con pocos ingredientes pues haces un gran platillo. De hecho, de eso se trata. Hay varios concursos de MasterChef que, bueno, es muy comercial, ¿no? Es como decir, no sé, McDonald's en el medio de la gastronomía, pero tienen muy buenas referencias ellos y hablan de que, por ejemplo, cuando estaban en alta mar o cosas así, pues eran personas que con pocas cosas tenían que hacer grandes platillos. Ese era su trabajo. Y no, tal vez no es tan reconocido porque a veces de repente le queremos meter de chile, chipotle y todo, pero pues unos buenos frijolitos no se le niega a nadie, ¿verdad? Ufa, no hay nada mejor que unos buenos frijolitos, nada. A mí me traigan el La faisán, olla. la no sé qué, pero otra vez, ¿no? Es esa simplicidad. Y sí, en Sisa habita la simplicidad, pero como lean ese texto de los Galimatías, no es tan sencilla. O sea, es una sencillez compleja, ¿no? Entonces, a ver, con eso sí cerramos. Déjenme ponerles ese video brevemente, nomás para que escuchen cómo lo dice él, ¿no? A ver si no me han quitado ese documental otra vez. El retrato íntimo. No lo dudo que ya me lo quitaron, ¿eh? Estoy buscándolo acá en YouTube. Y salen más de mis documentales que de nadie más. Y es una pena. ¿De verdad la habrán quitado otra vez? Si lo alcanzaron, lo alcanzaron a ver. Les dejé el link, yo me parece, en algún momento, no sé si en Discord o en dónde. A ver, a mí me lo pasó Joao. Pero vamos a seguir hablando de Sisa en la La siguiente. de ¿Quiero ser escultor? No. Luis Barragán, A Film by Guido. Todavía está, perfecto. A ver, les voy a pasar el link aquí en el chat para que lo vean, porque yo insisto,
Este documental lo pueden quitar en cualquier momento, ¿no? Lo subió la Fundación Barragán de los suizos. Pero nomás les quiero compartir. Me dicen si escuchan el sonido. Yo lo escucho. By a close circle of friends. Económica. Muralism evokes pre-Columbian culture in a series of large frescoes depicting the time before the Spanish invasion as a lost paradise. Es que yo no lo escucho. No sé por qué no lo escucho. According to the muralists, art should not be confined to the studio. It should become an integral component of public buildings, available to everyone. Art should be given back to the people. Key words in Barragan's work. Luis Barragan was a self-taught architect, basis of peace. Serenity and silence are key words in Barragan's work. As he described it, in the gardens and homes that I've designed, I always endeavored to allow for the gentle murmur of silence, and in my fountains, silence sings. Since the beginning of his career, Barragan was inspired and stimulated by a close circle of friends and artists. In the stairwell, for example, hangs a gilded panel by Matthias Goeritz, one of his collaborators for many years. Its positioning on the boundary between two walls is quite intentional, so that the golden glow shines directly onto the white side surface. The reading corner of the living room looks like a small Mexican enclave in the house. From a painting by Diego Rivera, which is a masterpiece from 1944, down to the representation of death in papier-mâché. He's a great architect. His buildings have, which doesn't happen so many times, a sort of magic presence, a density. You feel something different when you approach or you enter a building by Barragan. Is very, apparently, very simple. So you kept the atmosphere immediately. You are impressed by the atmosphere, the quietness, serenity. But when you live some time inside, you are inside the building, or you go around the building, you can see how complex it is. So this coincidence of complexity and simplicity, clearness. Esa es la frase que quería que leyeran, jóvenes. Is an extraordinary quality in architecture. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y como dicen, sale de ti lo que está dentro. Entonces, si está diciendo eso Sisa de Barragán, es porque él lo tiene, ¿no? Entonces, al menos yo así lo interpreto. Nos vemos el próximo martes, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Saludos. Gracias, profe. Gracias.